Buenos días, hermano, ¿cómo está? Qué bueno verle por aquí. Hoy le bendecimos desde aquí, desde este lugar. Hoy le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de su dispositivo, de su pantalla. Los bendecimos de la Iglesia Embajadores de Cristo de las Naciones. Bien, hermano, vamos a continuar con el estudio de la historia de la Iglesia de Cristo. Vamos en la lección 33 y le pido de favor que por favor me acompañe a Apocalipsis 2, versículo. Amén. Dice de la siguiente manera. Vamos a leer desde el 18 hasta el 20, juntos. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La parte que veremos hoy, hermano, es el 20, que dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel. Hasta ahí. Bien, hermano, la clase pasada, hermano, hemos visto lo que el Señor le dice a esta iglesia de Tiatira, ¿verdad? Es lo que acabamos de leer. ¿Y cuáles son esas cosas que el Señor tiene contra esta iglesia de Tiatira? Pues lo vamos a descubrir en esta clase. Vamos a indagar un poco más qué es lo que estaba haciendo esta iglesia para que el Señor le dijera todo esto. Esas cosas, hermanos, son cosas negativas que estaban formando el desarrollo de la iglesia cristiana. Algunas de estas actitudes se estaban tomando, el Señor los estaba encaminando para un bien. El Señor ya tenía un plan para eso, tomarlo y forjar una iglesia bendecida, amén. Todo lo que estaban pasando lo iba a tomar para crearles un bien a su iglesia, amén. Eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas, hermano. Muchas veces toma ese defecto, toma ese pecado, toma ese miedo, toma ese carácter que tenemos tan fuerte a veces para formar un mejor cristiano, una mejor persona, una mejor iglesia. Su palabra dice, no vaya, en 1 Corintios 1:28, que Él escogió ¿de qué? De lo vil, ¿qué? Y menospreciado. Así que nos toca ser de lo vil y menospreciado, pero ¿para qué? El Señor escoge, por así decirlo, de lo peorcillo. ¿Para qué? Para ser glorificado. Amén. Así que el Señor se glorifica en nuestras vidas, se glorifica en cada actitud que nosotros tenemos, hermano. Recordemos que desde que inició este libro, le dije que era la historia, y había dos puntos muy importantes para qué servía la historia, y se los voy a recordar hoy. Es para aprender de los errores pasados y no volver a cometerlos, es el primer punto. Y el segundo es para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, ver la dirección que tenemos que tomar. Hoy veremos un poco de historia como materia, como en la escuela, porque es importante que sepamos que todo esto va relacionado. ¿Cuántos sacaron 10 en historia? Amén, gloria a Dios. Entonces, los de allá atrás me van a ayudar hoy con todo esto, amén. Así como muchas, me atrevo a decir que casi todas las ciencias se relacionan con la creación, con nuestro Dios, con su poder, también la historia tiene mucho que ver, hermano. Los historiadores, hermano, dividen la historia del hombre en 4 partes, y usted de seguro se la sabe, se la voy a recordar hoy. Que empezamos con la Edad Antigua. La siguiente diapositiva, por favor. La Edad Antigua, hermano, esta abarca desde que el hombre inventó la escritura. Desde ese momento comienza la Edad Antigua hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, que fue en el año 476 después de Cristo. Este fue un hecho muy importante, hermano, porque al inventar la escritura, ¿qué pasó? La sociedad empezó a organizarse, ¿verdad? Encontraron materiales como arcilla, papiro, piedra, pergaminos, madera, y pudieron empezar a tomar nota de todo lo que pasaba a su alrededor. Ya podían empezar a comunicarse tal vez a través de cartas, mandar cartas de un pueblo a otro para comunicarse, llevar las cuentas, como los impuestos, ya tenían dónde anotar: este me debe tanto, la lista negra, ¿verdad?, que conocemos. Ya podían empezar a escribir las leyes, ya podían empezar a marcar los mapas. Entonces, la invención de la escritura fue algo que funcionó mucho para la historia de la iglesia de Cristo, amén. Lo más importante es que ya se podía empezar a escribir la palabra de nuestro Dios. Si no existía la escritura, ¿cómo hubiera llegado este libro tan hermoso a nuestras manos?
no hubiera llegado. Entonces, en esta edad antigua fue un hecho muy importante que marcó la historia, no solamente de allá afuera, sino de nosotros, porque a través de esto podemos tener la palabra de nuestro Dios en nuestras manos. Amén. Otra cosa importante es que ya no eran nómadas, porque comenzaron a crear los primeros estados, empezaron a organizarse, se empezaron a demarcar, es decir, te toca esta parte a ti, esta parte a ti. Entonces, ¿se hicieron qué? De nómadas a sedentarios, vientos. Sí, sacó 10 en historia. La agricultura, hermano, dejó de ser la actividad primordial y comienza una pirámide de estrategia social, que es la que le muestro en aquí en la diapositiva. Empezamos desde abajo. En la pirámide de plano no entran los esclavos de guerra, o sea, ni están ahí marcados. Pero bueno, empiezan los campesinos, los artesanos, aquellos que estaban en la agricultura, ya no eran los más importantes, ahora estaban en la parte de abajo. Después, los comerciantes, ¿qué comerciaban ellos? Lo que hacían los artesanos y campesinos. Se empezaba eso de trueque, empezaban a vender todo lo que vendían para poder sobrevivir. Entonces estaban los campesinos, artesanos, comerciantes, después los burócratas, jefes militares, sacerdotes y hasta arriba los gobernantes. En esta edad antigua, hermano, se centraliza el culto y se empieza a cobrar un tributo, o sea, un impuesto a la clase más baja para los altos mandos. La siguiente diapositiva, de favor. La siguiente es la Edad Media. Primero, Edad Antigua. Segundo, Edad Media. Esta abarca desde el 476, que es la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta la caída del Imperio Romano en Occidente en 1453 más o menos, o cuando Cristóbal Colón descubrió América. Hasta esa etapa termina la Edad Media, y fue otra etapa muy importante, hermano. En esta etapa se sustituyó el modo de producción esclavista por un modo de producción de servidumbre feudal. Yo estoy seguro que usted sabe qué es el feudalismo, ¿verdad? Porque sacó 10 en la escuela. Más al ratito lo vamos a ver, pero ponga mucha atención en esta palabra, feudalismo. Con la caída del Imperio de Oriente, hermano, se volvieron cristianos varios pueblos como son los serbios, los búlgaros y los rusos. En ese territorio, en esa etapa, el cristianismo era la religión central hasta la llegada del Islam con Mahoma. Fue la época, hermano, que usted sabe de las cruzadas, que fue una expedición militar que dirigieron los ejércitos cristianos para recuperar aquella tierra santa que ellos tenían, para pelear contra los infieles y recuperar todo eso, y que ellos se quedaran con la tierra donde estuvo nuestro Señor Jesucristo. Esa fue las cruzadas. Y los papas concedían indulgencias a quienes participaban de ellas. O sea, quien estaba participando de ellas era malo. ¿Qué hacía el papa? Dame tal dinero y no pasa nada. Tú puedes seguir con todo esto. Entonces, fue la Edad Media que surgió igual la peste negra o peste bubónica. Usted sabe de eso. Fue una pandemia que pasó en ese tiempo de la Edad Media, que devastó a 1/3 de la población de ese entonces. O sea, nosotros pasamos por una pandemia que fue muy grande, no sé cuánta población haya muerto, pero supongamos que en esa etapa había 1 millón de personas. ¿Cuánto es 1/3 de 1 millón? 333,333, todo eso, ¿no? Toda esa gente murió en esa etapa por esta peste bubónica. ¿Ven? Pasamos a la siguiente diapositiva, y es la Edad Moderna. Abarca desde el 1453, que es la invención de la imprenta, hasta la Revolución Francesa, que es en el año 1789. Esta época igual es muy importante porque con la invención de la imprenta, igual que podemos tener aquí físicamente, podemos tener la Biblia, y podemos tenerla prácticamente, tú vas aquí cerca y puedes conseguir una Biblia, y eso es de mucha bendición porque podemos tener la palabra de nuestro Dios cerca de nosotros. Amén. En ese tiempo, imagínense los rollotes de los libros de la Biblia que debían de cargar. Con la imprenta, mire, aquí están todos los libros de la Biblia, y usted lo puede leer en la comodidad de su casa, de su trabajo, en cualquier lugar donde se encuentre. Entonces es un hecho muy fácil porque facilitó para nosotros el buscar la palabra de nuestro Dios, hermano. La siguiente es la Edad Contemporánea, que abarca desde 1789 hasta nuestros días. Nosotros seguimos en la Edad Contemporánea, hermano. Entonces,
Hasta el momento, en lo que hemos visto en la historia de la iglesia, ya pasamos toda esa edad antigua, ya pasamos todo ese tiempo, y ahorita con esta iglesia de Tiatira empezamos con la Edad Media. Y le voy a mencionar dos puntos muy importantes que estaba pasando en esta iglesia de Tiatira en este tiempo de la Edad Media. El primero es que la iglesia se llenó de ambición. La iglesia era ambiciosa. Los papas, hermano, y la iglesia jerárquica de la Edad Media, ambiciosa de poder, utilizaron estas palabras de nuestro Señor Jesucristo para nombrarse a sí mismo gobernadores del mundo. Acompáñame a Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto que dice Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, los sacerdotes y la iglesia jerárquica se lo estaban apropiando. ¿Qué decían ellos? Si Jesús, estando aquí, tenía toda potestad en el cielo y en la tierra, yo soy un vicario de Jesucristo, yo tengo potestad tanto en la iglesia como en el gobierno. Si soy un enviado de Cristo Jesús, yo tengo esa potestad de gobernar dentro de la iglesia y aún fuera de la iglesia. Ellos pensaban todo esto, hermano, y está obviamente mal. Los papas, aún en nuestros tiempos, pretenden mostrar esa autoridad. ¿Me podrían mostrar la imagen, por favor? Ese es un papa. ¿Alcanza a ver la corona? ¿Distinguirla muy bien? Parece que tiene una cabezota, pero no. Representa una corona, dos coronas, tres coronas. En una corona están tres coronas representando el señorío sobre la iglesia, sobre el Estado y sobre el purgatorio. Y eso es reciente, hermano. Esa corona de repente se la ponen y es lo que muestra que todavía siguen siendo señores de la iglesia, del Estado y del purgatorio. Demuestran su autoridad todavía. La siguiente imagen, por favor. Se alcanza a ver un poco, pero tiene la misma corona de tres coronas que simboliza esto, y es el Papa Juan del siglo XIII, el llamado opulento señor del Vaticano, y es un gran ejemplo de la ambición que tenían en ese tiempo, porque sus ropas, sus sandalias, valían miles de pesos, sus vestiduras estaban adornadas con hilo de plata y de oro, tenían cientos de diamantes y de piedras preciosas en su vestimenta. Su precio no se sabe exactamente, pero se cree que eran cientos de miles de pesos. ¿Cuánto será cientos de miles de pesos? Arriba de 200,000 pesos, no cientos de miles de pesos. Arriba de 200,000 pesos su vestimenta, su outfit, para que me entiendan de ahí en casa, ¿verdad? Entonces era alguna ambición muy grande. No vamos a decir, pero simplemente si usted se ponga a pensar, esta no sé, es de Tepito, esta es de Miscalco y mis zapatos son de Price Shoes, se los compramos a Ariel. Entonces esto no es algo muy caro. Ellos traían las mejores ropas y era la ambición que ellos tenían por tener más cada vez. Totalmente. Al Papa no le bastaba toda esa ambición, hermanos, sino todavía de tener todo eso puesto de su ropa. Tenía sirvientes innumerables, tenía una guardia de suizos bien equipados para cuidarlos. Tenían que besarle los pies cochinos al Papa para adorarlo. O sea, no le bastaba con su ropa, todavía tenía que reconocerlo, darle el besito en la mano, en el pie. Tenía sus escoltas atrás. ¿Y qué pasa? ¿Usted ha visto el Papa cuando viene aquí a la ciudad? ¿O da sus rondines cuando viene a hacer todo su show? ¿Usted ha visto en qué carro viene? Viene en una camioneta que es la camioneta oficial para el Papa. Es una Mercedes-Benz que está toda tuneada, blindada, con su asiento atrás, transparente para que todos lo vean. Y más aparte, tiene a todos sus escoltas. ¿Usted cree que ese es un representante de Cristo aquí en la tierra? No. Cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí, ¿Él tenía escoltas? Si acaso a Pedro, ¿verdad? Que traía su espada. Pero no tenía atrás de él a todos que lo cuidaran. Simplemente él daba la cara y decía: si me van a hacer algo, adelante. Mi Padre es el que me cuida. Entonces, ese no puede ser un representante de Cristo aquí en la tierra, hermano. Todo esto, hermano, provocó la lucha entre los papas y los emperadores. Toda esta ambición de tener más puso una división entre ellos y una lucha entre ellos. Lo que decían es que los emperadores se encargaran de lo externo. Todo lo que es externo, ellos se podían encargar, y los papas de lo interno.
de cuidar todo lo interno. Bien, el segundo punto, hermano, era que esta iglesia era una iglesia feudal. Ahora sí lo vamos a ver. Para este punto, hermano, es importante definir el feudalismo. Y el feudalismo, hermano, es un sistema feudal. Era una organización económica, social y política que caracterizó esta Edad Media en Europa, donde el rey cedía el derecho de usar sus tierras y que se aprovecharan de ellas todos sus esclavos, todos sus siervos, y como agradecimiento por sus servicios decía: tomen lo que ustedes quieran, ustedes sírvanse de lo que ustedes quieran, por servirme a mí, ustedes pueden gozar de mis bienes. ¿Qué hacían los esclavos, hermano? Pues ambiciosos. ¿Qué hacía la iglesia ambiciosa? Pues decía: ay, si el rey me deja tener su palacio, pues este tenedor de oro va para acá, estas vasijas de oro van para acá, esto de plata va para acá. Se llevaban todo lo mejor de su señor, y esto era el feudalismo, hermano. Y pasaba todo esto en la Edad Media, y todas estas clases nos las dan en la escuela, hermano, pero también aquí en la palabra podemos encontrar que también estuvo la iglesia metida. Acompáñame a 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así es, porque raíz de todos los males, ¿qué es? El tener amor por el dinero. Yo quiero más, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la ¿qué? De la fe. Por amor al dinero se extraviaron algunos, y es lo que está pasando en esta temporada de Tiatira en la Edad Media. Fueron traspasados de muchos dolores por su amor al dinero, hermano. Tenían en la mira las riquezas y se volvían esclavos de los emperadores del feudalismo por toda esta ambición. Ellos, al quedarse con toda esa ambición de su señor, o sea, al querer agarrar todo lo que ellos podían, se volvían esclavos a la persona que le estaba dando todo eso. ¿Me doy a entender? El emperador decía: ustedes sírvanme, yo les voy a dar todo lo que ustedes quieran. Ellos lo hacían, les daban todo lo que ellos querían, pero a cambio de eso eran esclavos de ese emperador, de ese obispo, de ese señor. Amén. Algunos obispos caían en esta esclavitud, hermano. Pongámoslo a los tiempos de hoy. Es como si el pastor fuera esclavo de una persona, ¿me entiende? Aquí el obispo pedía tierras a cambio del perdón de sus pecados. Decía: dame tus tierras, dame estas hectáreas y voy a ser tu esclavo. Imagínense la ambición que tenían por tener las tierras. Ellos mismos, los líderes de la iglesia, se hacían esclavos de aquellos emperadores, de aquellas personas poderosas que tenían riquezas. Entonces, los mismos obispos se volvían esclavos de esos emperadores. Busquemos Hechos 8:17. Hechos 8, versículos 17 al 20. Aquí les narro un poquito lo que pasaba anteriormente. Estaban los apóstoles predicándole a la multitud. Ese día fue de gran bendición, hubo milagros, hubo sanidades, todo muy hermoso e impresionante, ¿no? Pero había un hombre que se llamaba Simón, que era mago, estaba haciendo sus truquitos, mientras igual todos estaban acá predicando, orando por la gente. Simón estaba haciendo sus truquitos, estaba con su sombrero, sacando su conejito blanco del sombrero, impresionando a la gente. Pero cuando esa gente supo del evangelio, dejó de creer en esa magia que Simón estaba haciendo. El mismo Simón creyó y fue bautizado. Entonces los apóstoles se fueron a otra ciudad, comenzaron a orar por más gente llegando a esa ciudad, y Simón vio todo esto. Y leamos Hechos 8:17 al 20, todos juntos. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Simón el mago quería recibir lo que los apóstoles tenían a cambio de dinero. ¿Sabe qué, pastor? Yo quiero cantar como tal, hermano, le ofrezco una lana y ore por mí para que pueda cantar en ese tono tan alto. ¿Sabe qué, pastor? Quiero predicar como tal, hermano, le doy una lana, ore por mí y por favor para que predique como esa persona.
quiere evangelizar como tal persona, a él le va, pastor, una ofrenda para que usted ore por mí y pueda evangelizar como esa persona. Así no funcionan las cosas. Los dones, ¿quién los da? Dios. Y si a ti te dio algo, específicamente a ti, a otro le dio otro don, a otro le dio otro don, y juntos hacemos la iglesia que funcione. Amén. Y todo este acto que hizo Simón pasó a la historia, hermano, porque querer comprar dones de Dios solamente le pertenece a Dios darlos. Esta actitud, hermano, se llamó, ¿cómo cree? Simón, la simonía. Ya se lo había explicado en una clase pasada. La simonía, que era una práctica de comprar y vender puestos eclesiásticos. La iglesia, por tener ambición desmedida por el dinero, por tener esa ambición tan grande por tierras, cayó en una serie de abusos que le voy a mencionar rápidamente. La primera son las indulgencias, que es el pago para cortar el castigo de alguien que había pecado. El amor por el dinero, hermano, hizo que pusieran ciertas tarifas para perdonar tu pecado. Depende de tu pecado que hayas hecho, era la tarifa que te tocaba. Para Dios los pecados son los mismos. Tú hayas matado a alguien o hayas ido a la América, un pecado muy grande, es lo mismo. Para Dios es lo mismo, pecaste, simplemente tienes que pedir perdón y arrepentirte. En este tiempo, con estas indulgencias, hermano, el Papa ponía una tarifa dependiendo tu pecado. ¿Por qué? Por la ambición. Si tu pecado era muy grande, lo que tenías que pagar era igual muy grande, por la ambición de tener cada vez más dinero. Y no solo eso, sino en ese tiempo la moneda era los florines o los escudos. O sea, te podían cobrar tal vez en dólares o en euros, para que lo entendamos en este tiempo. Entonces la ambición era muy grande, hermano. Estaba igual las anatas. Era que el obispo diera a Roma todo su dinero por un año, ya se lo había comentado, y después de pasar ese año, los de Roma les devolvían su dinero hasta con intereses. Entonces los obispos que entraban por primera vez, les convenía dar todo su sueldo de un año, porque después de eso venían grandes riquezas y grande ambición. Y todo ese dinero que se daba por un año era para Roma. Imagínense cuántos obispos nuevos había, y durante un año todo su dinero, todo su sueldo era para Roma. ¿Cuál es la ambición? Para Roma, para toda esa iglesia romana. Entonces era muy grande, hermano. Está igual las dispensaciones, que era la práctica de pagar por violar la ley canónica. Usted pagaba y podía hacer lo que usted quisiera violando la ley. Estaban las preservaciones, que consistía en reservar los mejores puestos dentro de la iglesia para obviamente recibir los mejores salarios. Entonces decían, no, pues yo quiero ser presidente, ahí le va tanto. Y obviamente el sueldo es grande. Ellos veían por lo grande. Yo quiero ser obispo, quiero ser arzobispo, ahí le va, ¿cuánto cuesta? Tome. Y tenían el puesto aún sin saber qué pasaba sobre ese puesto, sin tener el conocimiento. ¿Pero por qué lo hacían? Por la ambición de ganar más dinero, hermano. Está igual la expectativa, que era un tipo de subasta por puestos eclesiásticos, y al que ofreciera más se le vendía. Era una subasta. ¿Quién ofrece más para ser pastor de la iglesia? 50,000, 100,000, 200,000, y al que ofreciera más se le daba, por la ambición de tener aún más dinero. Estaba el nepotismo, que era la práctica de comprar o heredar a tus familiares los puestos de la persona que estaba en ese puesto. Estaban las recomendaciones, que era la práctica de pagar un impuesto anual para que el Papa hablara bien de ti, y eso obtenías beneficios. El Papa decía, no, es que Aarón es una persona trabajadora, lee la Biblia, ayuna, ora, tiene una esposa, 3 hijos, un ejemplo, tiene tal empleo, gana tanto dinero, da todo su diezmo, su ofrenda, siempre está en la iglesia. Eso, hablar bien, provocaba que la gente dijera, ay, esa es una buena persona. Hablaba bien de él y ese era el beneficio. Pero ¿qué tenía que hacer? Pagar un impuesto anual. Estaba igual el pluralismo, que era la práctica de ocupar simultáneamente varios puestos eclesiásticos. Hay un caso que es muy importante, que lo marca aquí, de un duque que ocupó 9 puestos de abad, 9 puestos de obispo, 3 puestos de arzobispo y 1 de cardenal. Vamos a hacer la cuenta. 9 de abad, súmelo, 9 de obispo, 18, 3 de arzobispo, 21, y 1 de cardenal, 22. O sea, total tenía 22 puestos, equivale a ¿cuántos sueldos? 22 sueldos. Pongamos un ejemplo así.
que cada sueldo fueran 10,000 pesos al mes. ¿Por 22? 220,000. ¿Pero usted cree que un abad va a ganar eso? ¿Usted cree que un obispo, un arzobispo o un cardenal va a ganar eso? Para que más o menos tengan una idea de cuánto dinero ellos obtenían por hacer las cosas fáciles, por tener esta ambición al dinero, hermano. Estos son algunos de los abusos que hubo en esta Edad Media en la iglesia de Tiatira. Hay más, pero no me quiero aburrir con tanta historia, hermano. Y son las cosas que el Señor al principio que leímos en Apocalipsis 2:20 está observando y está mirando a la iglesia. Tengo unas pocas cosas contra ti, que estás de ambicioso, que estás haciendo todas esas actitudes que no me agradan a mí, que no te he llamado a eso, que no te he llamado a que estés robando, a que estés viendo el amor hacia el dinero. Él es el que suple toda necesidad, hermano. Cuidémonos de la ambición, hermano, y nos va a ir muy bien. Sigamos escuchando la palabra de nuestro Dios. Imagínense, hermano, que el Señor estuviera aquí enfrente y dijera: Magda, fíjate que eres una persona muy esforzada, eres una persona dedicada. Qué bueno que tú siempre estás aquí buscando del Señor, pero tengo esto contra ti. Y que eso dijera de cada uno de nosotros. ¿Qué sentimos? Al principio, ¿qué sentimos? ¿Qué sentimos de parte? Que el Señor reconozca tus obras. Porque aquí vemos en la iglesia de Tiatira que ¿quién es el que reconoce? Dios. Es el que está hablando, Cristo es el que está hablando y reconoce las obras de Tiatira. Pero Él le dice: pero tengo unas cosas contra ti. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Qué cosas había? Además de la ambición, además de lo esto que estaba sucediendo, ¿qué más cosas estaba mirando el Señor? Recuerden que Él se presenta como el que tiene ojos como ¿qué? Como llama de fuego, que escudriña todo. Delante del Señor no se escapa nada, hermano, tanto lo bueno como lo malo. Siempre el Señor está observando, siempre el Señor está viendo nuestro caminar. Y entonces vemos que aquí hay una pugna, hay una lucha en esta Edad Media. ¿Entre qué? Si ustedes lo vieron, ¿entre quiénes y quiénes había una pugna? Entre la iglesia y ¿qué más? Y el gobierno. Eso es una característica de aquí. ¿Por qué? Porque vemos que es una edad feudal, una edad donde todo es ambición, posesión de tierras sobre todo. Recordemos que los feudos o los señores feudales eran aquellos que tenían posesión de las tierras, los que dominaban, los que decían lo que se tenía que hacer. Entonces aquí hay una lucha entre la iglesia y el Estado. Y les invito a que vayamos a Mateo capítulo 22. Le pido a mi hermano Josuecito que si los puede ir proyectando, porque se me olvidaron mis lentes. Entonces veo un poquito borroso. Mateo 22, 15 al 22. Ahí vemos cuando al Señor Jesús vienen los fariseos y tratan y le quieren tender una trampa al Señor Jesús. Recordemos que en ese tiempo, ¿qué gobierno estaba sobre el pueblo de Israel? El pueblo romano, ¿sí? Acuérdense que estaban bajo el imperio romano, pero los jerarcas de la iglesia, vamos a decir en ese entonces, eran los escribas, eran los fariseos, eran los saduceos. Entonces dice este pasaje de la palabra: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra contra el Señor Jesucristo. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Y qué contesta nuestro Señor Jesucristo? Conociendo ¿qué? La malicia de ellos, porque iban para tentarle, para ver en qué le agarraban, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Qué palabra tan dura les dijo el Señor Jesús? Porque Él conoce todo, porque Él lo escudriña todo, porque Él sabía con qué intención iban ellos. Mostrarle la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen en inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César
y a Dios lo que es de Dios. ¿Cristo estaba en contra del gobierno que en ese tiempo estaba? Él se levantó como un líder político para buscar el favor del pueblo. No. ¿Cómo debe de ser entonces la relación que debemos de tener nosotros con el gobierno? ¿Tenemos que ignorarlo? ¿Tenemos que no obedecer? ¿Tenemos que no sujetarnos? No. La palabra de Dios nos da un orden y nos manda cómo debe de ser esta relación. Pero en este tiempo de la iglesia de Tiatira, vemos que era una pugna constante entre la iglesia y el Estado. Y todo porque era, además de la ambición del dinero, ¿qué te da también el dinero? ¿Qué buscaban ellos, hermano? Poder. El poder de estar por encima de los demás. Entonces, en este tiempo, como hemos visto, la iglesia buscaba dinero por todos lados y imponía impuestos, y el gobierno también. Y en este tiempo de la Edad Media hubo una relación entre el Estado y el gobierno, porque muchas veces los títulos clericales o de la iglesia los daba el Estado y no la iglesia, porque el emperador, el rey o el señor feudal eran los que tenían el poder. Entonces ellos daban los nombramientos a los líderes eclesiásticos, ya sea arzobispo, obispo, abad y aún hasta el papa. Entonces imagínense nada más a quienes ellos nombraban, a qué tipo de gente ellos nombraban. Si pusimos atención a lo que nos dijo nuestro hermano Aarón anteriormente, ¿a quiénes eran a los que ponían en su lugar? A familiares, amigos. ¿Por qué? ¿Con qué intención ponían a la gente que ellos querían? Pues con un interés. Con un interés, y no de que la iglesia fuera pura, de que la iglesia fuera bien, por el camino recto, no, sino todo era con un interés. Y esto trajo una pugna y se llamó la controversia de las investiduras. ¿Esto a qué se refiere? A los títulos que ellos daban para la iglesia. Entonces, si el Estado ponía lo que ellos quisieran, muchas veces era gente que ni del clero era, y muchas veces era gente que ni preparada era, tenían una vida disoluta. Entonces imagínense qué tipo de dirigentes empezó a tener la iglesia católica ya en este momento, porque es la iglesia que imperaba. Recordemos que ya la iglesia cristiana estaba pero bien escondida, siempre hubo un remanente. Pero aquí estamos hablando ya de la iglesia católica, del imperio católico. Imagínense nada más qué tipo de dirigentes había en ese momento, si a los que ponían no era gente digna. Ante esta situación vino un personaje que se llamó Hildebrando. Era un monje que fue consejero de papas, que fue consejero de sacerdotes, y posteriormente llegó a ser papa y se llamó Gregorio VII. Él, al ver esta situación que en la que estaba la controversia de las investiduras, él se levanta y dice: esto ya no va a ser así. Ya no van a dar los títulos los laicos. Y él dice: ordenamos que ningún clérigo reciba investidura de obispo, abad o ningún otro cargo de la iglesia de manos de emperadores, reyes o de otra persona laica, ya sea hombre o mujer. Y también amenazaba con la excomunión a los príncipes y a los reyes que en adelante se atrevieran a conferir la investidura de los obispos o de cualquier otro beneficio clerical. También él hizo un dictatus papae y se resume en 3 puntos. El primero de ellos dice: el papa es señor absoluto de la iglesia, estando por encima de los fieles, clérigos y obispos, pero también de las iglesias locales, regionales, nacionales y por encima de todos los concilios. Segundo punto: el Papa es Señor Supremo del mundo. Todos le deben sometimiento, incluidos los príncipes, reyes y el propio emperador. Y por último, la iglesia romana, aquí ya bien lo dicen, la iglesia romana no erra ni errará jamás. ¿Qué quiere decir?
nunca se equivoca. Esos 3 puntos, en resumen, fueron los que dio este Papa Gregorio VII. ¿Cómo creen que recibieron esto los gobernantes, los reyes y los señores feudales de ese momento? ¿Creen que lo recibieron muy bien? No. ¿Que lo aceptaron a la primera? ¿Que se doblegaron? Ya aquí ya el Papa era el supremo, así como nos enseñó Aarón las coronas que tenía. Eso era lo que simbolizaba. Entonces, en ese momento había un emperador en Alemania que se llamó Enrique IV, que por supuesto se opuso a estos decretos que dio Gregorio, y entonces él dijo: yo no me voy a someter. Reunió a todos sus súbditos, vamos a decir, a los principales de ese momento, y ¿qué creen? Que quita al Papa y que dice: no le hagan caso. Vamos a quitar a este Papa porque este Papa no está haciendo las cosas bien. Pero no contaba con la astucia de Gregorio VII. Gregorio VII lo excomulga y a sus súbditos los perdona. Y les dice: solamente voy a excomulgar a Gregorio, pero todos los demás que estuvieron con él, no se preocupen, los perdono, siempre y cuando no le hagan caso, no lo sigan. Entonces, este emperador pues, se vio solo. ¿Por qué? Porque pues, sus súbditos y los demás ya no lo siguieron. Al verse solo, él pues, no le quedó más que irse a disculpar con el Papa. Entonces viaja a Roma, y entonces el símbolo de penitencia estuvo 3 días afuera de la fortaleza donde estaba el Papa, el castillo. En ese tiempo estaba nevando, y estuvo 3 días afuera del castillo, vestido de blanco y descalzo. 3 días afuera. Imagínense nada más cómo estuvo esa situación. Hasta que el Papa se dignó salir, lo perdona y él regresa a su puesto. ¿Pero qué creen que pasa? Vuelve a lo mismo. No, vuelve a arremeter contra el Papa, y el Papa lo vuelve a excomulgar, pero en esta ocasión Gregorio se levanta en armas, destruye al príncipe que el Papa había puesto en ese tiempo en su lugar, y al mismo Papa los encarcelan a los dos, y al Papa lo exilian, y ahí es donde muere. Esta era una de las tantas luchas que se dieron en ese tiempo. Vamos a ir viendo cómo era esta guerra, cómo eran estos conflictos, cómo eran estas luchas de la iglesia y el Estado. Esto, hermano, es algo que por supuesto ante los ojos de Dios no estaba bien. Pero ¿ustedes creen que solamente en este tiempo se daba esa misión por el poder, por querer estar por encima de los demás? ¿Ustedes creen que solamente en este tiempo se buscaban los mejores puestos, vamos a decir, en la iglesia o en la congregación? ¿Alguien se acuerda de algún hecho que hubo en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, donde unos muchachitos querían unos privilegios? Vamos a Mateo 20 y le vamos a dar lectura del 20 al 28. Dice así: entonces se le acercó ¿quién? La madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Imagínense esa escena, váyansela imaginando. Postrándose ante él, ante el Señor Jesús, y pidiéndole algo. Y le dijo: ¿qué quieres? Le contesta el maestro. Ella le dijo: ordena, fíjense nada más, que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, mis chiquititos, mis querubines, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús responde y le dice: no sabes lo que estás pidiendo. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Se dirigió a ellos. Y ellos le dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Hasta allá ahorita. Imagínense este
momento, hermano, ¿ustedes qué les provoca el escuchar, el leer esto? ¿Qué les provocaría? Que, por ejemplo, yo llegara con el pastor y le dijera: pastor, por favor, ponga a mis hijos siempre a predicar. Por favor, ordene que todos los demás les hagan caso y se sometan a su voluntad. ¿Qué pensarías, Shai? Encajosa. Hermana Norma, ¿qué viene a ti? ¿Qué provoca esto? Podría pensar que actuaste con alevosía, ventaja. Exacto. Margarita, ¿qué piensas? Pues yo me enojaría. Exactamente. Sí. ¿Qué provoca en nosotros? Pues molestia. Imagínense lo que sintieron los demás discípulos porque escucharon y supieron lo que esto pasaba. Hermano, esto ya no pasa, ¿verdad? No. Esto ya no sucede, ¿verdad? No sé. Esto no pasa en ningún lado. En la iglesia de hoy, ¿seguirá pasando ese tipo de circunstancias? Tal vez no hay una tarifa, tal vez no se dice: si quieres ser miembro del grupo de alabanza, tanto, ponga su lista, no el pastor su lista, a ver, el moderador, predicador, alabanza, servicio, la tarifa ahí por quién. Pero en la iglesia cristiana del día de hoy, hermano, se seguirá dando este tipo de abusos, se seguirá dando esto, que se hereden los puestos, que se busque al familiar, que se favorezca al amigo, pensémoslo, hermano, pensemos si esta situación se sigue dando. Sigamos leyendo el pasaje. ¿Qué nos enseña nuestro Señor Jesús? Dice: cuando los 10 oyeron esto, ¿qué dice? Se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, nuestro Señor tan sabio y tan bueno que es, dice, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean? Esta palabra es bien importante. Se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Este es el sistema del mundo, hermano. Enseñorearse y ejercer potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el modelo que el Señor Jesucristo nos da. El mundo tiene un modelo: enseñorearse y ejercer potestad sobre los demás. Y esto es lo que se estaba viviendo en ese tiempo, y no solamente los gobernantes y reyes, sino en la misma iglesia. Como vimos, los abusos de la iglesia católica han sido bastantes hasta el día de hoy. Si usted quiere pedir una misa por algo, le cuesta. Si usted quiere hacer una ceremonia, no solamente tiene que pagar, tiene que ir, limpiar, tiene que pagar el adorno, tiene que pagar las flores, tiene que pagarle a todos los que están allí para hacer su ceremonia, hasta el día de hoy, hermano. Este es el modelo del mundo, y es el modelo que se estaba siguiendo en esta iglesia de Tiatira, ejerciendo potestad, enseñoreándose de los demás, porque ustedes recuerden que el sistema feudal era: tú me perteneces, o sea, yo te doy, pero tú me perteneces. Acuérdense en las tiendas de raya que iban los trabajadores y compraban, pero estaban endeudadísimos. Sí, llévatelo, pero me perteneces. Y esto se daba desde hace mucho, porque si vemos en Levítico, el Señor Jesús, Jehová nuestro Dios, dijo que no se debería de hacer eso. No se debería de la gente enseñorear del esclavo, no se debería de enseñorearse ni de la tierra. Al séptimo año, ¿qué debería de hacerse? Dejarla reposar. ¿Y qué se hacía en el año del jubileo? Se dejaban libres, no debería de ejercerse esa potestad. Desde nunca el Señor Jesús le ha gustado esto, hermano, a nuestro Padre Santo. Pero en este tiempo se estaba haciendo esto, un abuso tremendo, y todo por poder.
por poder. ¿Qué pasa muchas veces cuando se da un título a una persona? Ahora ya vas a ser el superintendente de las escobas. ¡Órale! Entonces, ya me dijeron superintendente. Ni sabemos qué es eso, ¿verdad? Ni en la palabra de Dios no viene esa palabra. ¿Sí? No viene. Pero ya soy el superintendente de la escoba. Y entonces, ya en mí, al momento en que se nos da un título, ¿qué pasa en nuestra mente, hermano? Nos empoderamos. Ya te sientes, ¿no? Decía un hermano, nos subimos a nuestro tabique y ya nos mareamos. Y muchas veces, hermano, se nos olvida el modelo que el Señor Jesús, Él mismo dio. Él se enseñoreó, Él pisoteó, Él humilló a sus discípulos, Él humillaba a la gente, a quien lo merecía, llegó a llamar, y cómo vimos en el primer pasaje, ¿cómo les llamaba? Hipócritas, porque Él sabía, Él tenía esa autoridad de decirlo, pero jamás humilló a la gente, ni se enseñoreó de los demás, mas Él vino a dar este ejemplo. El que quiera ser el mayor, ¿qué tiene que ser? El servidor de todos. ¿Estamos dispuestos, hermano? ¿Estamos dispuestos a seguir el modelo de nuestro Señor Jesucristo, o nos gusta más el modelo del mundo? El modelo que la iglesia de Tiatira estaba siguiendo en ese momento. ¿Qué es más fácil, hermano? ¿Qué es más fácil? ¿Enseñorearnos? ¿Ensoberbecernos? ¿Ponernos por encima? ¿O ser humildes y ponernos por debajo de todos los demás? ¿Qué es más fácil? Enseñorearnos. Nos gusta ser el servidor de todos. Piénselo, no me conteste. Realmente, en la actualidad, ¿estamos dispuestos a ser servidor de todos? ¿Realmente seguimos el modelo de nuestro Señor Jesucristo? ¿O también el Señor está mirando nuestras obras y nos está diciendo, tengo algo contra ti? ¿El Señor seguirá viendo eso en nuestras vidas? El Señor, con sus ojos que son llamas de fuego, ¿seguirá viendo en nosotros ambición? ¿Seguirá viendo en nosotros lucha de poderes? ¿Seguirá viendo en nosotros esa sublevación? Es fácil a veces leer, ¿no, hermano? Es fácil a veces decir, híjoles, primero le está hablando a la iglesia de Tiatira. Regresemos a ese pasaje en Apocalipsis 2:19, por favor. Y les pido, si le van hablando a mis hermanos de alabanza, por favor. Y qué bonito se oye, ¿no? Qué bonito se oye cuando dice en el versículo 19, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y paciencia. Hasta ahí. ¿Cuántos de ellos podemos dar palomita, primeramente? ¿Cuántos de estas obras que tenía Tiatira podemos en nosotros poner palomita? Dice, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pensemos en esto, hermano. En la iglesia de hoy, ¿qué modelo estamos siguiendo? ¿Qué modelo queremos seguir? ¿Cómo es que queremos honrar a nuestro Dios? Hasta ahorita, ¿cómo han sido nuestras obras delante de Él? ¿Y cómo queremos que sigan siendo nuestras obras delante de Él? Sí podemos decir, se pasa, ¿no? Imagínense tu ropa con hilo de oro, tus sandalias con cristales. ¿Quiénes eran los únicos a los que Dios les dio esa autoridad y tenían un pectoral con piedras preciosas? El sumo sacerdote, pero eran piedras. ¿Cuántas piedras eran? ¿Se acuerdan? 12. Y cada una representaba ¿qué? A las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Tenían un propósito, había el porqué, pero solamente Él y con un propósito. Dios quiere que seamos prósperos, hermano. Dios nos puede dar, sí, pero ¿qué dice que las riquezas que producen? Vimos en Timoteo, tentación y lazo, y muchas ganancias deshonestas. El amor al dinero, eso es lo que produce tentación y lazo, porque si tienes, quieres más,
no te conformas, yo te lo aseguro. Podemos recibir un dinero y ten, gástatelo. Y después vas a decir, ya no me alcanza, ya no, o sea, ya en el momento me satisface, pero pasa el tiempo y ¿qué sucede? Queremos siempre más, ¿sí? Y eso nos lleva a no valorar, a no agradecer, a no tomar en cuenta lo que tenemos en este momento. ¿Cómo han sido nuestras obras, hermano? Te invito a que te pongas de pie. ¿Qué modelo quieres seguir, hermano? ¿Cómo quieres que Dios te mire en esta mañana y mire tu caminar? ¿Qué tan dispuestos estamos a ser servidores y a seguir el ejemplo del Maestro? Cuidémonos, hermano, cuidémonos. De verdad que si estamos aquí es por gracia de Dios. Lo que tenemos en nuestra vida es por gracia de Dios. Si podemos hacer tal o cual actividad es porque Él así lo ha hecho. No porque lo merezcamos, no porque seamos mejores que otros, no porque estemos encima de los demás, hermanos. De verdad se los digo. Que Dios nos guarde de la ambición, que Dios nos guarde de querer tener poder, y que guarde a la iglesia, que guarde a nuestros dirigentes. Hablo de la iglesia en general, no solamente de este lugar, hablo de la iglesia en general, porque es una práctica que hasta el día de hoy se sigue. ¿Y cómo ha dañado a la iglesia, hermano?